A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Amigos, amigas, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Ya saben, ya intuyen por lo menos de qué puede tratar esta semana. Estamos hablando de Blade Runner, estábamos escuchando la introducción, aquel fragmento que inaugura la película donde se aclara cuál es el universo de esta película Blade Runner, basada en una novela de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Bien, esa es la idea de hablar durante esta semana de esta película, de esta novela, que en concreto la película es un clásico del cine, una película de culto, y que ya está a punto de cumplir 30 años el año que viene, ya cumplió 25 años, en fin, se calcula que en internet dice que hay 5 versiones, en realidad comerciales hay 2, la primera del 82, la segunda del 92, un corte del director, pero también se plantean, como siempre, hay versiones para Europa, versiones para Estados Unidos, versiones para la televisión, etcétera. Hay muchas versiones de esta película que sigue caminando, sigue corriendo este Blade Runner tras estos Nexus 6, estos replicantes. Bueno, la idea es hablar, conversar sobre esta película y este libro, esta novela, ¿qué tienen para decirnos ahora después de tantos años? Les digo que en el control de emisiones de La Máquina de Pensar del día de hoy tenemos a Sergio Tricánico y lo tenemos ahí al flaco en la puesta a punto, en la producción. Ya está llamando para Lima, para Perú, para hablar con la comunicadora social y crítica de cine, Mónica Delgado. Si ustedes quieren comunicarse, quieren comentar algo, quieren, en fin, mandar algo a un SMS, pueden mandar al 099-780066 o pueden enviar un mail a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. El aire gris de la mañana, lleno de partículas radioactivas que oscurecían el sol, ofendía su olfato. Aspiró involuntariamente la corrupción de la muerte. Bueno, eso era una descripción algo excesiva. Observó mientras se dirigía hacia el sector particular de césped que poseía conjuntamente al inmenso apartamento situado más abajo. Esa era la herencia de la Guerra Mundial Terminal que había disminuido su poder. Los que no pudieron sobrevivir habían sido olvidados años antes. Entonces el polvo, ya más débil y con sobrevivientes más fuertes, solo podía alterar la mente y la capacidad genética. Esto es un fragmento de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y una de las principales diferencias entre esta novela y la película. En la novela, el aire gris de la mañana, hay una niebla constante, un polvillo radioactivo que hace que la gente, emigre a otras colonias para tratar de buscar un medio ambiente mejor, y en cambio por lo cual en la película hay enormes edificios vacíos, y en la película Blade Runner pasa lo contrario. Hay grandes aglomeraciones urbanas, se muestra el caos de una ciudad desarrollada caóticamente, valga la redundancia. Es una especie de vislumbre de lo que puede ser el capitalismo sin freno y sin medida. Bueno, pero ahora vamos a dar la bienvenida a Mónica Delgado. ¿Cómo andás, Mónica? Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. Mónica Delgado es comunicadora social y crítica de cine. Has escrito sobre el fracaso de la modernidad que es Blade Runner. Sí. Bueno, lo que pasa es que escribí ese post en la página que tengo, ¿no? Sí. Una crítica por vía.com. Sobre todo inspirada en que esta película, pues, como que no pierde vigencia, ¿no? O sea, a pesar de que en su época de estreno no tuvo, pues, la aceptación del público, no tuvo un éxito de taquilla.
pero sin embargo ha sido objeto de diversos estudios, de diversos, inclusive homenajes y guiños dentro del cine, centrado en esas películas que ofrecen un panorama distópico, ¿no? O sea, precisamente Blade Runner es una película emblemática en plantear esta digamos, irrupción de un futuro, pues, pesimista, ¿no? Un futuro que cuando se planteó la película en el año 82 era cercano y ahora es mucho más cercano. La película se desarrolla en el 2019, o sea, a propósito se había puesto una fecha bastante, digamos, un par de décadas, ¿no? Claro, o sea, digamos que en la novela, ¿no?, de Philip K. Dick, la época del futuro, o sea, la novela de Philip K. Dick es finales de los años 60, pues. Entonces la novela estaba, digamos, augurando un futuro de final de los 90, ¿no? Entonces, a mediados de los 90. Entonces, para efectos de la película, ya incluso ese espacio temporal pues se hizo más distante, ¿no? Pero a diferencia de otras películas, digamos, que también retratan este imaginario del futuro, caótico, pesimista, totalitario de alguna manera, ¿no? Aunque en Blade Runner esta visión del control estatal es un poco más difuminada que otras películas más recientes, ¿no? No, pero yo creo que también una de las puntas que tiene Blade Runner es que el futuro que retrata a un par de décadas es acertó bastante similar a lo que ocurre en las grandes urbes, la globalización que no existía, digamos, en el 82, digamos, como concepto, el hecho de las corrientes migratorias, el hecho de la mezcla, la combinación de múltiples culturas, la mezcolanza, esa onda que parece que un gran zoco árabe, un gran mercado árabe, en fin, si yo lo comparo con 2001, Odisea del Espacio, lo que retrata Stanley Kubrick no tuvo que ver con lo que pasó en el 2001. Claro, lo que pasa es que como Blade Runner se convirtió en un icono de cómo se puede describir lo moderno, ¿no? O sea, lo moderno y lo posmoderno, pero porque también evoca, digamos, puntos muy claves de los estudios culturales, por ejemplo, ¿no? La cuestión geopolítica, ¿no? Estamos en una ciudad que ya no es una ciudad como se podría estar planteando, ¿no? En términos más anacrónicos, ¿no? O más convencionales, más tradicionales. Entonces la ciudad ya no es un asunto, pues, una concepción estática, ¿no? O sea, al contrario, es una ciudad cambiante de flujos migratorios, como bien lo mencionaste, donde hay una interlingua, ¿no? O sea, gente habla casi como si estuviera dentro de una torre de Babel, ¿no? Entonces, lo que hace Ridley Scott no solamente es plasmar eso a través de ciertos códigos, no sé, lingüísticos, sino también muy visuales, ¿no? A través de la publicidad, los recursos que tiene el consumismo, digamos, como fuerza del Estado, del control, ¿no? Que hay un plano muy famoso de un spot televisivo, o sea, una pantalla que lo podemos ver inclusive hoy en día, ¿no? Entonces eso sí, también hay una siguiendo con lo mismo, hay una idea aluvional de la ciudad donde hay muchísimas hay como una gran agresividad en cuanto a mucha gente, se ven punkis, pero se ven en un momento Hare Krishna, después se ven monjas, y el Blade Runner, el detective que quiere tratar de atrapar a uno de estos replicantes, le cuesta caminar o cruzar la calle o ir por la vereda, o sea, no hay distinción entre una cosa y otra, está lleno de gente. Claro, porque ahí, por ejemplo, es también interesante que lo menciones porque hay una idea de la masa, pues, que está ya mimetizada con esa ciudad violenta, caótica, o sea, no, inclusive el personaje que se supone que es el que destaca de todo este mundo, bueno, sobre todo en la primera versión, ¿no?, de Blade Runner, porque tenemos que recordar que hay una versión posterior que es la Director Cut, donde sí hay unos giros, digamos, argumentales, ¿no?, que, digamos, cambian un poco el sentido de esa figura de personaje Harrison Ford, ¿no? Pero bueno, o sea, digamos que sin adentrarme en esos detalles, claro, el personaje justamente ahí
se podría hablar de esta cuestión que es muy usada cuando se quiere hablar de Blade Runner, sobre todo a partir del simulacro y los replicantes, ¿no? De cómo también se está creando esta necesidad de crear un paralelo a lo real, ¿no? O sea, tienes un mundo, pues, donde la nueva tecnología, pues, es una amenaza, ¿no? Es una amenaza y o sea, para esa cuestión de lo humano, ¿no? O sea, los replicantes quieren ser humanos, quieren imitar lo que se supone se está perdiendo, ¿no? Entonces, hay como en el fondo una deshumanización, ¿no? Y ese intento de humanizar lo que no es humano, ¿no? Entonces, en esas dicotomías es que también la película resulta, pues, rica porque se habla de ese contexto precisamente de... Recordemos para los que no vieron la película que se trata de una película del 2019 donde hay una especie de androides, pero no se usa la palabra androides, se usa la palabra replicantes, son una especie de robots orgánicos o organismos cibernéticos, pero son como personas usadas como esclavos, como fuerza trabajadora, y se habla de una sociedad, se muestra una sociedad que está por un lado con un gran desarrollo tecnológico, y por otro lado convive con el tercer y cuarto mundo, ¿no? O sea, hay muchos pobres, pero también hay la capacidad de crear casi seres humanos que sean trabajadores. Sí, y también lo interesante es cuando mencionas esto de que el replicante como una suerte de esclavo en esta, digamos, industria, pues, ¿no? De esas ciudades, pues, industrializadas en extremo. Que también hay una diversificación de replicantes, ¿no? Hay replicantes que también, digamos, puedo mencionar otra película que es Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, donde también hay hay robots humanos, androides, que están no solamente para ejercer labores, pues, de máquinas laborales, ¿no? Sino para, digamos, satisfacer el ocio, ¿no? De esa sociedad, pues, que ya en degradación, porque se supone que es, pues, es en el fondo una crítica. Entonces en Blade Runner vemos replicantes que son, pues, mujeres que van a acompañar hombres, ¿no? O vemos tipos muy atléticos, guerreros, pero que tienen una inteligencia. Por ejemplo, ahí vemos a uno que es un experto en una partida de ajedrez, ¿no? O sea, no solamente son, digamos, máquinas que van a cumplir una labor dentro de este nuevo sistema, de este modo de producción, ¿no? Porque en realidad la película propone nuevos modos de producción a partir de ese capitalismo, ¿no? O sea, no es el típico, esa sociedad, pues, motivada, o como lo hemos entendido a través de la teoría, ¿no? Sino propone allí unas nuevas jerarquías que no solamente son laborales, sino también regidas por el ocio, por estas carencias, pues, humanas, ¿no? Por ejemplo, la novela de Philip Dick, ¿no? El nombre es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, porque esa era la metáfora, ¿no? Del replicante, o de este detective, perdón, que hace Harrison Ford en la película, pues que para alcanzar un estatus social tenía que tener un animal, ¿no? En aquellos años no era, pues, un lujo, ¿no? Es una cosa que parece muy clara en el libro y en la película no se muestra tan claramente, aunque es que hay una crisis ecológica tan grande en esa tierra que hay extinción de especies, hay agotamiento de materias primas que tienen que ir a otras colonias, a otros planetas a buscarlas, y lo que hace la gente es comprar animales biotecnológicos, falsos, artificiales, y lo que se plantea como un gran lujo es tener un animal verdadero. Exacto. Claro, a partir de eso es que surge, claro, en la película eso no está claro, ¿no? O sea, lo que está claro en la película es que, por ejemplo, hay muchos camellos, avestruces, serpientes, pero todo se descubre o se intuye que es todo artificial. Exacto, todo artificial. Y también, claro, cómo se va a confrontar esta artificialidad con estos personajes replicantes, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Sean Young, que hace de esta mujer, que hay un aparente enamoramiento, relación con Harrison Ford, ¿no? Que justamente es el tema de la memoria, ¿no? O sea, es algo que no existe, ¿no? Que no tiene. Entonces, construir esa memoria, ¿no? Es lo que en realidad va a humanizar, ¿no? Entonces, digamos que ese es el tema también, el otro gancho de la película, ¿no? Que está también rondando no solamente en ese personaje, sino en todos, ¿no? Hay el famoso monólogo final bajo la lluvia, pues es un
ejemplo pues emblemático de esa película. Una cosa que no dijimos y que lo diferenciaría de inteligencia artificial, por ejemplo, es que estos replicantes, estos seres orgánicos, ciberorgánicos, no sé cómo se dice, biotecnológicos, son tan parecidos a los seres humanos que no se distinguen salvo que se les aplique un test que demora unos 15, 20, 30 minutos para tratar de analizar si son seres humanos o son en realidad replicantes. Se plantea que es un test de empatía emocional. Exacto, sí. Y justamente es esa la riqueza del personaje femenino, ¿no? de Sean Young, porque hay una ambigüedad, ¿no? O sea, precisamente hasta qué punto puede ser o no real, puede ser un simulacro o no un replicante, pues, ¿no? O sea, también eso es digamos un eje de la película, ¿no? Y para terminar un poco, para empezar, en realidad empezamos con Blade Runner, pero bueno, llamamos a Mónica para dar un pantallazo. ¿Cómo la viste la película después de tanto tiempo? ¿Te parece que funciona desde el punto de vista cinematográfico? Claro. Sí, o sea, como lo mencioné hace un rato, la película pues tiene la versión pues del año 82, ¿no? Que es la versión que pues tuvo exacto, esa fue la versión con la que se hizo película de culto, ¿no? O sea, la que desató pues toda esta ola de interpretaciones, de devoción, ¿no? Y hay otra versión pues que es la de Director's Cut, que se hizo con los cortes que Ridley Scott quería para la película, y le cambian todo el sentido, ¿no? O sea, es casi volver a ver, o sea, es ver otra película, ¿no? Pero creo que las dos visiones son interesantes y se complementan. Son en apariencia, son escenas nuevas, ¿no? Agregados, o le quitan la voz en off en la segunda. Entonces, como que sí sientes que hay otra intencionalidad, ¿no? Le agregan en la segunda una ambigüedad con respecto a si el detective es humano o es replicante. Algo que también en parte estaba en la novela, que nunca se sabe exactamente quién es quién, aunque el detective en la novela le hacen una prueba para demostrar que es humano, ¿no? Sí. Y bueno, y visualmente pues creo que es un ejercicio superable que ha inspirado a decenas de películas, ¿no? O sea, desde cintas, no sé, como Matrix, por ejemplo, o sea, todo lo que tiene que ver con simulacro, con la realidad virtual, con esta cuestión de seres, pues ya no hechos de máquinas, ¿no? De cyborgs o de androides, sino seres ya virtuales, ¿no? O sea, digamos que las ideas, los conceptos como que se mantienen, ¿no? Inclusive, no sé, en Terminator, por ejemplo, de James Cameron. O sea, creo que sí, o sea, es una película importante a plantear estas sociedades distópicas, ¿no? Esto es lo que nunca queremos llegar a ser, ¿no? En realidad creo que una de las cosas que plantea mucho, ¿no? Plantea la revolución biotecnológica que estamos en este momento atravesándola, pero cuáles son los límites, plantea la crisis ecológica, plantea una crisis religiosa también. Y plantea también la relación entre lo hombre y lo que él crea, ¿no? O sea, estos replicantes al final son como un espejo, ¿no? Claro, y eso tiene también, o sea, yo inclusive encuentro más similitud de Blade Runner con una película pues mucho más, digamos, clásica o antigua, ¿no? Que es Metrópolis de Fritz Lang, ¿no? Entonces, claro. Toda esta concepción de la sociedad pues automatizada, ¿no? Entonces, y también esta cuestión femenina, ¿no? del androide, ¿no? O lo androide femenino, ¿no? Que es un poco también lo que me interesa rescatar esta película siempre que la veo, ¿no? O sea, cómo es que la tecnología también no solamente es una abstracción, digamos, o un medio, ¿no? Sino también se puede encarnar en esta casi algo más simbólico, ¿no? Que es la figura de esa mujer, que bueno, Metrópolis es el personaje de María, o Blade Runner puede ser el personaje de Sean Young, pues, ¿no? O sea, como que sí es rico verlo desde esa perspectiva también. Sin duda, un detalle, yo concuerdo con vos, Mónica, de que tanto Metrópolis como Blade Runner lo que son películas con un concepto integral de todo, de historia, personajes y de la ciudad, todo muy coherente. Mónica, te tengo que dejar, te tengo que dar las gracias por haber estado aquí en La Máquina de Pensar y haber comenzado de alguna forma esta semana dedicada a Blade Runner. Muchas gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Yes.
Bancada Femenina. Un espacio destinado a las mujeres que se comprometen para conquistar un presente y un futuro mejor para todos. Bancada Femenina. Legisladoras, ministras, edilas, alcaldesas, directoras, sindicalistas, militantes sociales y políticas, empresarias, artistas, líderes barriales y referentes sociales en todo el país. Bancada Femenina. Una mirada de la realidad con otra sensibilidad. Todos los martes a las 22:20 horas en Visión Nocturna, con la coordinación de Adriana Martel, en Radio Uruguay, con otro aire. Un tranvía llamado Deseo, por el Ballet Nacional del Sodre. Del 18 al 29 de marzo, el Ballet Nacional del Sodre ofrecerá en el Auditorio de la Reta el primer estreno de la temporada 2011, bajo la dirección del maestro Julio Boca. Se trata de un tranvía llamado Deseo, creación del coreógrafo argentino Mauricio Weinroth, en versión libre de la obra homónima de Tennessee Williams, con música de Bela Bartók. Las localidades se encuentran a la venta en la red UTS y en boletería del Auditorio de la Reta de lunes a domingo en el horario de 15 a 20:30. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a la máquina de pensar @adinet.com.ui. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
La banda sonora de Blade Runner fue compuesta por Vangelis, el músico griego. Es una combinación melódica y oscura de la composición clásica y de los sintetizadores futuristas que reflejan el futuro retro y de cine negro que Ridley Scott imaginó para Blade Runner. Vangelis, recién galardonado por el Oscar por Carros de Fuego, compuso y ejecutó la música en aquel momento con sus sintetizadores, a los cuales se añade el saxo tenor del músico de jazz británico Dick Morrissey. Lo estábamos escuchando en este tema de amor de Blade Runner. Y ahora tenemos, para continuar hablando de esta película, de este libro, le damos la bienvenida a Gustavo Iribarne. ¿Cómo andas, Gustavo? Muy bien, muchas gracias. Gustavo Iribarne es crítico de cine y bueno, lo planteamos en este primer día de la semana. Vamos a hablar con un crítico de cine para ver cuál es la visión después de casi 30 años de Blade Runner. Bueno, yo creo que la película a esta altura se ha convertido en una suerte de filme de culto. En un principio... Gustavo, te voy a pedir que hables un poco más fuerte, sí, si puedes. Yo decía que a esta altura la película se ha convertido en un filme de culto, si bien en su estreno las opiniones críticas estuvieron bastante divididas. Incluso la película que hoy por hoy tiene el denominado corte final no es el mismo que la del estreno por el año 1982-83. En aquel entonces la película original tenía una voz en off, la del propio Harrison Ford, que a modo de cine negro, homenajeando el cine negro, planteaba un poco una suerte de introducción y reflexiones sobre lo que ocurría en el filme. Esa voz en off después el propio Ridley Scott decidió eliminarla. A mí en lo personal me gustaba más con la voz en off porque creo que de alguna manera sintetizaba esa fusión, esa hibridación entre el cine de ciencia ficción y el cine negro, como ninguna otra película lo logró hasta el momento. Sí, eso fue no sé si fue una novedad, si lo hizo por primera vez esta película, pero creo que es la que lo ha conseguido mejor, es de fusionar algo como se ha llamado el retrofuturo, o sea, ciencia ficción, pero donde vemos toda estilos de los años 40 de la serie negra. Entonces hay ventiladores de aspas, hay una serie de clichés de cine negro que tienen que ver en una película de ciencia ficción. Sí, exactamente. Es raro. El vestuario también está muy cuidado. Basta advertir, por ejemplo, a la protagonista Xin Yang, que es una de las replicantes, cómo está vestida, incluso la manera en que fuma, que toma el cigarro, y el peinado que tiene, reiterando esa estética del cine negro de la década del 40, como tú decías. ¿Sí? En realidad, no sé, pero la película parte de un texto que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que por mediados de la década del 60, la película, el nombre Blade Runner no le pertenece a Philip Dick, sino que se toma de otro texto, de un escritor de ciencia ficción. Es increíble, informándose de esto, por lo menos yo me sorprendí de que Ridley Scott compró los derechos de esa novela de un francés de ciencia ficción, pero aparentemente los derechos sobre el título, entonces para usar el título, no para usar la novela. Exactamente, sí. Creo que hay dos. Una es de un título de ciencia ficción, y después creo que hay de William Burroughs, sí. No, el de William Burroughs es un ensayo, es un ensayo sobre el cine. Pero se llama Blade Runner a Film, algo por el estilo, sí. Y bueno, ese fue el que consideraron el título más indicado, porque habían pensado en otros títulos que después finalmente desistieron de los mismos. Está claro que es mejor que el título que le puso Philip K. Dick, ¿no? Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es más difícil de que uno se enganche con esa película. Por supuesto, algunos de los títulos de Dick que son bastante extraños. Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Otro de los títulos clásicos de Philip Dick es un título rarísimo, y es uno de los textos emblemáticos de este escritor, que de alguna manera se adelantó, yo diría, hasta la virtualidad de Internet. En fin, su texto Ubik, que quizás es el zoom
la ciencia ficción, es un poco también un anticipo extraordinario de lo que es hoy por hoy el mundo virtual de Internet en cierto sentido. Te quería decir una cosa, Gustavo, porque lo planteaste con respecto a la voz en off, y que en la primera versión había una voz en off donde obviamente el detective va hablando y contando todo y comentando todo. Y aparentemente, por lo que leí en el guión o la idea original, no había esa voz en off y fue planteada por los productores porque si no la película en el año 82 era demasiado oscura y no se entendía. Y como que Harrison Ford y Ridley Scott, bueno, tuvieron que ser presionados para explicar desde la voz en off. Porque te lo planteo como crítico cinematográfico también, hay como un prurito de que la voz en off puede ser anticinematográfica, porque tiene que desde la voz explicar lo que estamos viendo. Sí, yo reitero, apoyo la primera versión porque a mi juicio, de manera muy personal quizás, entiendo que es como el toque justo de fusión entre los dos géneros, ¿verdad? El cine negro, las películas protagonizadas por Humphrey Bogart, con un detective como Sam Spade, tenían esa connotación. Y acá, esa hibridación me parece que ajusta y calza perfectamente. Ridley Scott no estaba de acuerdo, obviamente, eliminó esa parte, agregó después incluso otras escenas de un film posterior. Hay un unicornio que aparece en el corte final, que es de otro film de Scott, rodado con posterioridad. En la película, en el corte final original, los productores insertan imágenes, abiertas, imágenes de positivas. Un final rosa, alguien me dijo una vez, es una película negra con un final rosa, me dijeron eso. Que es totalmente contradictorio a la esencia de todo el filme. Ridley Scott quería, y en su corte final es cuando los dos personajes, Harrison Ford y Sean Young, el caza recompensas, el caza replicantes, que en definitiva queda al final abierto que el propio personaje también puede ser y es un replicante que no lo sabe, se van y no se saben a dónde, con un destino incierto. Ese es el corte final, que se cierra el ascensor cuando ellos están huyendo hacia un destino desconocido. Así ha quedado el corte final, que ese sí me parece el más apropiado y el que recoge el espíritu y la esencia de todo el largometraje. No, reitero, estoy de acuerdo con haber hecho desaparecer la voz en off. Pero bueno, son opiniones estéticas, por supuesto, no le vamos a llevar la contra a Ridley Scott, ¿verdad? Pero creo que, bueno, era mejor en la primera versión en ese sentido. El filme, de alguna manera, inauguró una estética, una puesta en escena. Bueno, como tú decías, la música de Vangelis también, de alguna manera, generó una movida de esa música techno, en fin, fue una gran movida que se fue procesando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Como yo te decía, al principio el filme no impactó, porque el público esperaba otra cosa de un género como el de la ciencia ficción, algo más explícito. Sí, aparte pues, se vende como una película de acción y si bien tiene picos de acción, en general es bastante, lenta o existencial, donde incluso Harrison Ford dijo que no le gustaba al principio de la película, dijo, interpreté a un detective que no investigaba, que andaba caminando por ahí para un lado y para el otro. Sí, la relación según tengo entendido, de Harrison Ford con Ridley Scott no fue buena. No fue buena tampoco con su coprotagonista Sean Young. Hubo todo un mar de fondo, que después, cuando la película alcanza estatura de culto, bueno, empiezan a conocerse cosas, se han hecho documentales, ¿verdad? Pero en esencia, yo creo precisamente que el resumen, a pesar de que hasta los propios guionistas odiaban esa versión en off, porque la película, a mí también me gusta porque tiene uno, ahora la vi sin la voz en off y hay momentos en que hay reflexiones filosóficas, sobre todo al final, que tienen una profundidad que obviamente se pierde, ¿no? Exactamente, es parte existencial, digamos.
Claro, de alguna manera el replicante, es decir, es el mito de Frankenstein, el monstruo que quiere vivir y saber cuánto tiempo le queda de vida, es el mismo deseo que tiene todo ser humano, ¿no? Es decir, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Qué es lo que piensa Harrison Ford viéndolo en ese momento? Exactamente. Gustavo, te voy a pedir que si me puedes esperar, podamos hacer una pausa y después continuamos a ver si podemos verlo más en perspectiva. ¿Cómo no? ADM inicia su ciclo de desayunos de trabajo 2011. 17 de marzo. Economistas Isaac Alfe, Javier de Aedo y Gabriel O'Donnell. 30 de marzo. Presidenta de Antel, ingeniera Carolina Cose. 8 horas. Club de Golf del Uruguay. Reservas 2-902-5611 extensión 117. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Un tranvía llamado Deseo, por el Ballet Nacional del Sodre. Del 18 al 29 de marzo, el Ballet Nacional del Sodre ofrecerá en el Auditorio de Larreta el primer estreno de la temporada 2011, bajo la dirección del maestro Julio Boca. Se trata de un tranvía llamado Deseo, creación del coreógrafo argentino Mauricio Weinroth, en versión libre de la obra homónima de Tennessee Williams, con música de Bela Bartók. Las localidades se encuentran a la venta en la red UTS y en boletería del Auditorio de Larreta de lunes a domingo en el horario de 15 a 20:30. El sábado 19 a la hora 14 comenzará la transmisión de Lucia di Lammermoor directamente desde el Metropolitan de Nueva York a través de nuestras emisoras Radio Clásica 650 AM y Babel 97.1 FM. En los roles principales actuarán la soprano francesa Nathalie Dessay, el tenor maltés Joseph Calleja, el barítono francés Ludovic Tézier y el bajo surcoreano Kwang Chul Yoon. La dirección estará a cargo del maestro Patrick Summers. Apoya estas transmisiones el Sodre, Iniciativa Cultural Revista Sinfónica. Invita a Radiodifusión Nacional del Sodre. Reiteramos que la hora de comienzo será a las 14 debido al cambio del uso horario. La diáspora uruguaya y sus historias. El contacto diario con los compatriotas fuera de fronteras. Los que se fueron. Los que están. Los que volvieron. Los que se irán. Políticas, experiencias y realidades de la migración uruguaya. Te escribo esta carta desde Isla de Flores, que es como decir un poco del Uruguay. De lunes a viernes a la hora 19, Alejandro Gabard conduce Departamento 20. Somos Radio Uruguay. 1050 AM. Todas las voces. Allá y acá. Sonando van las guitarras con los tambores, y yo te sigo buscando y vos no estás. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a la máquina de pensar @adinet.com.ui. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, hablando de Blade Runner, precisamente una película
que plantea si las máquinas pueden sentir, pueden pensar. En este caso son máquinas, organismos cibernéticos, orgánicos, resultados de una revolución biotecnológica que de alguna forma estamos sintiendo, porque en realidad estamos siendo atravesados por la revolución biotecnológica y todavía no sabemos hacia dónde vamos. Algo que muestra Blade Runner, ¿no? Se pueden hacer organismos cibernéticos con órganos, ¿no? Creados, desarrollados en laboratorios, y bueno, desde animales, hay perros, gatos, hay avestruces, una serpiente biotecnológica, y también hay seres humanos o replicantes. Estamos con Gustavo Iribarne, y yo pensaba, Gustavo, que una de las no sé si te pasó a vos la primera vez que la viste esta película, que por lo menos a mí me movía un poco el tema de qué son los replicantes. ¿Son robots? ¿Son androides? No se sabe, en ningún momento dicen exactamente qué son. Bueno, precisamente uno de los temas que profundiza la película, porque en realidad el filme se aleja bastante del texto original en el cual está basado. Si uno no está informado al respecto, es posible que incluso hasta no llegue a reconocer la relación del texto original matriz del filme, porque es bastante diferente. Pero recrearon una hermosa obra de arte con otra obra de arte, ¿no? Exactamente, de eso se trata, ¿verdad? Es decir, una adaptación de un texto que no necesariamente tiene que reiterar lo que está en la literatura, y en este caso creo que el ejemplo es clarísimo. Y eso que tú decías, hay un pasaje, una escena en donde la replicante, interpretada por Daryl Hannah, le dice a Sebastián, uno de los obreros de la empresa Tyrell, que fabrica estos seres, digamos, biotécnicos, dice: pienso, luego existo, ¿no? Parafraseando la famosa frase filosófica. O sea que hay un juego entre la realidad y la ficción, que fue uno de los ejes temáticos permanentes de Philip Dick, del autor Philip Dick, y que acá sí, se profundiza de manera muy notoria. Yo creo que precisamente es un tema que reitera lo que ya aparecía en el mito prometeico, después retomado por Mary Shelley en Frankenstein, porque acá también el androide interpretado por Rutger Hauer quiere conocer a su creador y quiere preguntarle y se repite otra vez el tópico de Frankenstein, ¿verdad? El monstruo que destruye a su creador, que quiere destruir a su creador. Acá también sucede lo mismo cuando no encuentra el replicante las respuestas que quiere. Que quiere más vida. Exacto, y en el momento de la muerte, ahí es cuando comprende el valor de la vida. Y como dice ese monólogo final, no es solamente la vida de él, sino la vida de todos. Porque los que hayan visto el film recordarán que precisamente en el desenlace el caza replicantes es salvado por un replicante, interpretado por Rutger Hauer, ¿verdad? Porque le importó la vida de todos. En ese sentido yo creo que la película logra picos de intensidad y de una reflexión como nunca se ha dado quizás antes en este género, ¿verdad? Que a veces son considerados subgéneros de acción, de corte popular masivo, pero que sin embargo tienen mucho para decir y para reflexionar. En ese sentido yo creo que Ridley Scott aportó muchísimo, tanto en los climas generados como, en la dinámica que planteó. Y no me refiero solo a Blade Runner, sino también a Alien, el octavo pasajero, es decir, dos títulos emblemáticos de la ciencia ficción que de alguna manera le deben a este director haber recategorizado el género en la pantalla grande. De alguna forma también en Blade Runner está omnipresente en la actuación, incluso de Harrison Ford, muy bien lograda, el tema del detective que tiene miedo, constantemente tiene miedo de que lo vayan a matar estos replicantes, ¿no? Y los replicantes también viven con miedo, pero hay toda una reflexión acerca de esa persecución, porque estos cazarrecompensas, estos Blade Runners, que suponen tienen que ser tipos duros, ¿no? Una especie de Sam Spade, como dijiste vos, Philip Marlowe, tiene ese costado de miedo constante, ¿no? Y de inseguridad. Es un poco también el perfil antiheroico instaurado de alguna manera en la novela negra, claro. El antihéroe, es decir, el solitario, el que no es reconocido por la comunidad. Esa es la diferencia entre el héroe épico y el antihéroe, ¿verdad?
la colectividad reconoce al héroe. En cambio, el antihéroe es el solitario. Es un Philip Marlowe, puede ser un Lew Archer o un Sam Spade, ¿verdad? Tres detectives emblemáticos del género de la serie negra. Y que tiene algo de la serie negra es que estos antihéroes que le estás mencionando, estos detectives, tienen que arreglar cosas que andan mal en la sociedad y que la sociedad no quiere reconocer que andan mal. Exacto, es quizás parte del corazón de la novela negra está en esa... Son héroes morales. Osvaldo Soriano, que hizo una novela sobre el personaje Philip Marlowe, un autor argentino que desapareció hace relativamente poco tiempo, pero un gran escritor, retomaba esa línea del héroe solitario, que se reitera casi cíclicamente en buena parte de la serie negra, y que acá aparece también con ese componente, como decíamos, que posiblemente también, de la misma manera que a Rachel, la replicante interpretada por Sean Young, le han implantado una memoria, es posible también que al propio Decker, el caza-replicantes interpretado por Harrison Ford, sea un personaje similar. Al final del film, Edward James Olmos, que después fue conocido como el famoso comisario de Vision Miami, dice: no todo el mundo vive para siempre, quién sabe qué nos queda de vida a cada uno de nosotros. Y yo he visto una documental en donde el propio Ridley Scott se apoya en la tesis de que también Decker para él es un replicante. Esa es la discusión que tienen, como aparentemente Harrison Ford dice: yo lo interpreté como un ser humano porque tenía que la gente identificarse, ¿no? Harrison Ford, siempre pensando en términos como industriales del cine, tenía que identificarse la gente con un ser humano, en esa darle seguridad al espectador en esa inseguridad que tiene la película. El guionista también dice que él lo escribió como si fuera un ser humano, pero Ridley Scott dice que para él era un replicante. No sería contradictorio en ese sentido, porque también Ridley piensa que es un ser humano. El propio Harrison Ford, el propio Deckard, le dice que los recuerdos que tiene son de una prima de Tyrell. O sea que es posible también que él actúe como un ser humano pensando que es un ser humano, sin conocer que también es un ser replicante. Vale. Yo creo que esta duda que está bastante bien generada, digamos, esta ambigüedad, así como los replicantes no se saben de qué están hechos, tiene que ver con el tema de qué es lo humano, qué es la humanidad, ¿no? Porque en algunos momentos los humanos parecen fríos, como Edward James Olmos, ¿no? Que parece un robot prácticamente, ¿no? Y sin corazón, y los replicantes, sin embargo, parecen con altos picos de humanidad. Es cierto, es que precisamente la ambigüedad y ese límite quebradizo que impone Philip Dick en sus obras se refleja muy ajustadamente en el filme, ¿verdad? Donde empieza una cosa y termina la otra, que ha sido, reitero, un componente en buena parte de la obra de Philip Dick, y que se reitera en algunas novelas, incluso en novelas que también han sido llevadas a la pantalla, como una era Tal Recall, aquella de Paul Verhoeven con Arnold Schwarzenegger, El Vengador del Futuro. Exacto, y los recuerdos, aquella implantados, una que dirigió Spielberg, Minority Report, en donde también la realidad es manipulada, todo ese mundo paralelo, contradictorio, ambiguo, es la esencia, es el corazón de los textos de Philip Dick. Y acá yo creo que lo que logra Blade Runner especialmente es extraer ese núcleo duro que lo vierte. A mí fue una composición magistral desde todo punto de vista, desde los vestuarios, el clima, la atmósfera recreada, ese mundo oscuro, ese mundo multicultural, extraño, que Edward James Olmos de alguna manera lo que representa es esa hibridación cultural, porque habla en un lenguaje bastante extraño, diferente. En la interlingua, sí, habla una especie de interlingua donde se mezclan el italiano, el español. Bueno, ahí está, una suerte de dialecto. Es decir, hay muchas cosas. Ese mundo, se le rinde homenaje a Bradbury, hay un edificio
futurista que es el Hotel Bradbury, ¿sí? Ese mundo lluvioso, apagado, oscuro, esa imagen que abre la pantalla de un ojo que está mirando esa ciudad de Los Ángeles, en un futuro que para Dick sería abismal, el 2019, y que no está tan lejos, ¿verdad? Leí una de las cosas que leí, digo, me sorprendió, porque digo, la he visto varias veces, y referido a esto que está diciendo, la película se abre con un ojo que está viendo Los Ángeles, y como que el ojo es una constante durante toda la película. Bueno, van a una fábrica de ojos, hacen bromas con los ojos, el replicante mata a su creador aplastándole los ojos, León quiere matar a Harrison Ford también hundiéndole los ojos, que tendría que ver, una posibilidad es que tendría que ver con el tema de la percepción, ¿no? Hasta dónde, cuál es la clave para saber qué es lo real y qué es lo falso. Sí, bueno, en El Perro Andaluz, no sé si recordarás, la primera imagen es cuando se corta el ojo supuestamente de una mujer. Es decir, lo que tú ves no es lo que parece. ¿No? Y acá esa idea se reitera, ¿verdad? Lo que ese ojo ve es real, es falso. Nosotros creemos que vemos ciertas cosas que parecen real y que en definitiva son ilusiones ópticas, el color del cielo, por ejemplo, ¿verdad? Que no es eso que nosotros estamos viendo. Las estrellas, que en realidad vemos la luz de una estrella que, esa luz se originó hace de repente cientos o miles de años. Estamos viendo una luz del pasado. Es decir, hay sonidos, hay zonas que no vemos, luces infrarrojas, hay sonidos que no detectamos, el silbato de perros detecta por encima de tantos decibeles, no escuchamos por debajo de tantos decibeles tampoco. Hay todo un mundo detrás del mundo y hay otras posibles miradas detrás de la mirada normal, ¿verdad? Una vez yo leí un texto de Wimpy, Arthur García, que decía la vaca tiene como 70-80.000 papilas gustativas más que el hombre, entonces el hombre nunca va a saber qué gusto le siente la vaca al pasto, ¿verdad? Porque tiene muchas más papilas gustativas que nosotros, o sea que tiene más capacidad. Hay alguien que tiene 8 ojos, miran en círculo, es decir, abarcan los 360 grados a la vez de la mirada, ¿no? Está bien, está bien. De última, una de las funciones del arte también es cuestionar la percepción, cuestionar qué es lo que percibimos y dónde estamos. Pero en el caso del cine, que es un arte visual, es mucho más claro.